Iniciar, quisiéramos iniciar con la presentación de la Oficina de Bolivia. Tenemos dos estudios que van a ser compartidos en esta tarde. Uno de ellos sobre el costo de alcanzar los ODS relacionados con la violencia basada en género. Vamos a tener a Jennifer Huachaya. Ella es responsable en sistemas de protección y respuesta a la violencia de género y violencia sexual y ha participado en el equipo de acompañamiento en la elaboración de este estudio. En un siguiente momento vamos a tener también un segundo estudio que va a ser presentado por Carla Camacho de la Oficina de Bolivia. Este estudio es sobre el costo de la no inversión o la inacción frente a la violencia contra las mujeres. Carla también ha participado en la elaboración del estudio, así que tenemos dos personas que en este primer momento van a compartir sus experiencias. Sin más, yo dejaría en la palabra a Jennifer, nuevamente agradeciéndole por estar aquí y por compartir metodología y todo lo que han avanzado respecto del estudio. Adelante, Jennifer. Muchas gracias, Rocío. No sé si me escuchan bien, ¿ven mi pantalla? Te escuchamos bien y vemos la pantalla todo bien. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues, estos estudios, ambos estudios que vamos a presentar con mi colega Carla, han sido elaborados por el UNFPA Bolivia en el marco del proyecto que desarrollamos en este momento en coordinación con un par de agencias hermanas que son UNICEF y ONU Mujeres, con el objetivo de generar evidencia sobre la inversión actual del Estado en materia de violencia basada en género y con el objetivo de realizar procesos de incidencia y abogacía para mejorar el presupuesto del Estado en esta materia. Este proyecto es financiado por el Fondo SDG del Sistema de Naciones Unidas. Entonces, ese es el contexto más general. Bueno, el estudio que vamos a comenzar por presentar es el de estimación de la inversión requerida para alcanzar los ODS relacionados con la prevención y atención de la violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres bolivianas. A ver. Ok. El problema del cual hemos partido para realizar este estudio, o la problemática en realidad. En primer lugar, no se conoce con exactitud la inversión que hace el Estado boliviano para la prevención, atención y sanción de la violencia. En Bolivia no tenemos un esquema de presupuestos sensibles al género, por ejemplo, que nos ayude a identificar más fácilmente cuál es la inversión que hace el Estado en materia de violencia, ¿no? En segundo lugar, tampoco se conoce la brecha de financiamiento que existe para alcanzar los ODS. Hay una percepción general, sin embargo, de que la inversión que realiza el Estado en este momento no es suficiente y por lo tanto no alcanza para alcanzar las metas de los ODS al 2030. Y finalmente, en el ámbito local, los gobiernos locales, estamos hablando de los gobiernos departamentales y municipales, no invierten eficientemente los recursos públicos. Gran parte de los presupuestos que se les son asignados no son ejecutados en su totalidad, son revertidos al Estado. Estas entidades subnacionales no tienen inversiones estratégicas y costo efectivas, ni tampoco tienen un costeo estimado de estas intervenciones específicas. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Identificar la inversión que el Estado boliviano necesita realizar para que el país pueda cumplir con las metas de los ODS 3, 5 y 16, relacionados con el sistema de respuesta integral a la violencia contra la mujer, niña, niño y adolescente, tanto en términos de políticas públicas, para lo cual se han identificado intervenciones aceleradoras, como en términos de financiamiento. ¿Cuáles son los métodos que hemos utilizado? Bueno, se han utilizado dos metodologías. La primera de macrocosteo para aquellos programas que ya existen con información presupuestaria disponible, ¿no?
También hemos utilizado la metodología de microcosteo para nuevos programas propuestos o aquellos que no cuentan con información presupuestaria disponible a nivel de categorías presupuestarias. Una parte muy importante de la metodología es la identificación de las intervenciones aceleradoras para alcanzar los ODS relacionados con la violencia basada en género. Esta es una parte muy importante de la metodología. Hemos identificado 4 ámbitos de acción del Estado. Estos son prevención, atención, protección y reparación y coordinación y gobernanza. Se han identificado 8 ejes y 14 intervenciones aceleradoras que a su vez contribuyen a la implementación o a alcanzar las metas de los ODS. Se han utilizado para la identificación de estas intervenciones aceleradoras el paquete de servicios esenciales, el manual Inspire de UNICEF, y incluso hemos también utilizado como fuente la investigación que van a presentar a continuación nuestras colegas de El Salvador y otros estudios en la región, que existen en la región, sobre cómo alcanzar, cuál es el costo de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. También se han utilizado como fuente para la identificación de estas intervenciones aceleradoras la normativa nacional. Y finalmente, también en el marco de este estudio se ha realizado se ha identificado una muestra de municipios los cuales se han visitado para identificar con mayor detalle las acciones que realiza el Estado en este nivel local para identificar la brecha de financiamiento que existe. Entonces, estas son las fuentes que hemos utilizado. Y estas intervenciones aceleradoras son la base, en realidad, de todo el estudio. ¿Cuáles son los hallazgos que tenemos en el estudio? Primero, la implementación de las intervenciones priorizadas pueden seguir 2 tipos de esquemas. Una implementación inmediata en función a las metas establecidas y, en segundo lugar, una implementación gradual de las intervenciones hasta llegar a una implementación completa el año 2030. La principal diferencia entre ambos esquemas es que se sustenta en el esfuerzo que debe hacer el país y los efectos que tienen las intervenciones sobre la reducción de los casos de violencia. ¿Cuál es este análisis, el análisis que hemos realizado de la implementación inmediata? En este esquema se calcula un costo anual total de 1.616 millones de bolivianos, que equivale a 232 millones de dólares americanos para el funcionamiento de todos los programas en su totalidad, lo que representa el 0,5% del Producto Interno Bruto del país y el 0,75% del presupuesto general del Estado. Como ven ustedes, los mayores costos anuales se verifican en la intervención estratégica número 5, que corresponde al fortalecimiento de la atención en salud a víctimas de violencia, la intervención estratégica número 8, que implica el fortalecimiento del órgano judicial para la atención de víctimas de violencia, y la intervención número 10, que tiene que ver con el fortalecimiento de los servicios legales integrales municipales y defensorías de la niñez y adolescencia, que son servicios que prestan los gobiernos municipales. ¿Cuáles son los costos anuales de implementación gradual en miles de bolivianos? La inversión actual del Estado en las intervenciones priorizadas, en estas 14 intervenciones priorizadas, es de 360 millones de bolivianos. Se realiza una proyección de la inversión necesaria, es decir, en este momento el Estado
invierte en la implementación de estas intervenciones, pero invierte de forma insuficiente, ¿no? Entonces, la proyección que se hace de la inversión necesaria implica un fortalecimiento de estos servicios, el mejoramiento de la calidad de estos servicios o el rediseño de las intervenciones que realiza el Estado. Entonces, esta proyección de la inversión necesaria para el periodo 2022 y 2030 es de 4.277 millones de bolivianos. Reduciendo en promedio la necesidad anual de financiamiento, cumpliendo con las metas hasta el año 2030 y con mayor probabilidad de sostenibilidad en adelante. ¿Cuál es el costo anual de implementación inmediata por objetivo de desarrollo sostenible? Como ven ustedes, la inversión mayor en términos de alcanzar los ODS se encuentra en el ámbito del ODS 3. Es decir, el país debe hacer una mayor inversión para alcanzar el ODS 3 en lo que respecta a la violencia basada en género. En segundo lugar, la inversión que se requiere para alcanzar el ODS 5, igualdad de género, perdón, el ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. Concretamente, la inversión que se requiere en este campo tiene que ver con el fortalecimiento del órgano judicial, el sistema de protección. Y finalmente, el tercer ODS que también requiere una inversión de parte del Estado, o en tercer lugar, es el ODS 5. El ODS 4 se ha incorporado en el análisis porque se han también incorporado algunas acciones de prevención de la violencia, sobre todo en el ámbito de educación integral para la sexualidad. ¿Cuál es el costo anual por componente del sistema de respuesta integral? El 80% del costo total se explica por los programas de atención, ¿no? Entonces vemos que el mayor presupuesto requerido para alcanzar los ODS están en el ámbito de los programas de atención, mientras que el 15% del costo se destina a programas de prevención y el 5% restante a programas de protección y reparación y fortalecimiento de la coordinación y gobernanza. El 80% del costo total de los programas es atribución del nivel municipal, siendo el 20% restante responsabilidad del gobierno nacional. Este también es un hallazgo importante, ¿no? Porque hemos comprobado que el Estado central ha delegado al nivel subnacional un gran porcentaje de las responsabilidades y financiamiento de los servicios de atención a la violencia basada en género. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio? En primer lugar, se han identificado 14 intervenciones aceleradoras para alcanzar las metas de los ODS relacionados con la violencia basada en género. En segundo lugar, se ha comprobado que el costo anual de implementación inmediata de las intervenciones aceleradoras representa el 0,5% del presupuesto interno bruto y el 0,75% del presupuesto general del Estado. Y finalmente, que el 80% del costo total de los programas es atribución del nivel subnacional, siendo únicamente el 20% restante responsabilidad del gobierno nacional. ¿Cuáles son los pasos que como UFPA Bolivia vamos a seguir con el objetivo de utilizar toda esta información a la que hemos tenido acceso? En el nivel nacional vamos a aprovechar que en este momento se encuentra en proceso de reforma, de ajuste, la ley 348, que es la ley de lucha contra la violencia hacia la mujer. Vamos a aprovechar esta información para mejorar las fuentes de financiamiento de los servicios. Ya hemos avanzado en ese ámbito. También tenemos el objetivo de aprovechar esta reforma para reforzar los controles que tiene el nivel nacional sobre la ejecución de presupuestos
destinados a la violencia basada en género en otros niveles, en los niveles departamental y municipal. Por otra parte, los resultados del estudio también se van a utilizar en acciones de incidencia y abogacía con los gobiernos autónomos municipales priorizados en el trabajo de LUNFPA Bolivia para la identificación de intervenciones aceleradoras, para la elaboración de planes de inversión, para la abogacía e incidencia para la inclusión de la violencia basada en género en la planificación de corto y mediano plazo. Y finalmente, para hacer incidencia y abogacía para incrementar los presupuestos de los gobiernos autónomos municipales en la lucha contra la violencia. También estamos utilizando los estudios, los resultados de estos estudios para incorporar en la planificación del UNFPA estos hallazgos de manera que podamos apuntar con mayor certeza a realizar asistencia técnica tanto al Estado en el nivel nacional como en el nivel subnacional para hacer realidad, implementar estas intervenciones aceleradoras y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la violencia basada en género. Entonces, eso sería todo relacionado con el primer estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por la presentación y sobre todo por ajustarte bien a los tiempos coordinados. Y ahora sí pasaría a Carla para que continúe con la presentación y compartir la experiencia de Bolivia, la segunda experiencia de Bolivia. Adelante, Carla, bienvenida. Hola, Rocío, colegas, ¿cómo están? Buenas tardes, and good afternoon to our English-speaking colleagues also. Bueno, ahora, como decía Jennifer, yo voy a presentar el segundo estudio que hemos realizado en el marco de esta iniciativa interagencial, que tenía que tiene, porque todavía estamos ejecutándola, tiene un fuerte soporte en la generación de evidencia orientada principalmente a mejorar los presupuestos asignados a la atención, a la prevención de la violencia en razón de género. Perdón, Carla, que te interrumpa, sí, que no estamos viendo tu pantalla completa. No, Rocío está compartiendo la pantalla, pero esa no es mi presentación. Rocío, no sé si puedes poner el archivo que yo te envié, porfa. Sí, lo está compartiendo Liliana, pero sí, esa es la del citador. Pero puedo compartirla yo sin problema. Ok, muchas gracias. No, como les decía, es el segundo estudio que hemos generado y la idea es, digamos, que un estudio apoya al otro, además de otros que ha producido ONU Mujeres y UNICEF también, ¿no? Y como van a ver, se complementan muy bien y se han usado esos estudios en la elaboración de esta propuesta que les vamos a presentar ahora. Gracias, Rocío. Ahora sí se ve, pero no sé si la puedes poner en modo presentación, por favor. Ahí está. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, el estudio se denomina la estimación del costo público y social de la violencia en contra de las mujeres en Bolivia. También nosotros, para abreviar un poco el nombre, decimos el costo de la inacción, ¿no? en la atención, prevención y sanción a la violencia contra las mujeres. ¿Cuál es el problema que aborda el estudio? Es la magnitud en Bolivia, la magnitud de la violencia contra las mujeres contrasta con la capacidad de respuesta del Estado para hacer frente a esta problemática y garantizar a las niñas, adolescentes y mujeres el ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? El país tiene una larga experiencia en la elaboración y promoción de normas contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, esta experiencia y todo este marco normativo desarrollado contrasta con los elevados y crecientes niveles de violencia contra las mujeres que registra el país, ¿no? O sea, Bolivia, según las estadísticas, es uno de los países con la mayor razón de feminicidios por cada 100,000 mujeres y cada año vamos viendo un número creciente de denuncias de violencia doméstica en diferentes espacios de la policía, la fiscalía, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del estudio? Es determinar la inversión
que realizan el conjunto de instituciones del sector público, ya sean de los niveles nacionales, también de los gobiernos locales, y los costos en los que incurre el sector privado, ¿no? Y el sector privado entendido no solamente como las empresas, sino también como las mujeres y sus familias que incurren en costos por causa de la violencia que han sufrido, ¿no? Entonces es ampliar un poco más el estudio que nos mostraba antes Jennifer, y es tener una mirada ya desde la situación misma y desde la vivencia de las mujeres, tratando de analizar cuáles son los costos en los que sus familias y ellas mismas están incurriendo, ¿no? Y a esto adicionar cuál es el costo del Estado y cuál es el costo también de las empresas, porque también tienen un costo en el que incurren por tener una trabajadora que ha sufrido violencia durante un periodo de tiempo. Si podemos avanzar, por favor, Rocío. Bueno, en este esquema lo que podemos ver es cuáles son los efectos de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y, digamos, el marco conceptual, la revisión de bibliografía que se ha hecho, es que se consideran principalmente aquellos efectos asociados a la salud, a la educación y a las oportunidades de trabajo, ¿no? En general, la capacidad de las mujeres para aprovechar las oportunidades de empleo, así como su rendimiento laboral, se ven obstaculizadas y por lo que genera pérdidas de productividad que afectan a la economía en su conjunto, pero también a la propia autonomía de las mujeres, ¿no? Y esto refuerza más aún un estatus, digamos, de una, no, la palabra no sé si es correcta, pero sí una subordinación que puede derivar en un mayor ciclo de violencia dentro de sus hogares. La situación de violencia también genera efectos de largo plazo, ¿no? Afecta a la salud y educación de los hijos e hijas dentro de los hogares, limita las propias oportunidades económicas de las mujeres para un futuro y también de los hijos, y adicionalmente compromete las tasas de acumulación de capital humano, ¿no? Y también de capital social, lo que representa un activo fundamental para la construcción de sociedades más democráticas y donde realmente las y los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos. Pasamos, por favor. Bueno, hemos partido, al igual que en el anterior estudio, de revisar qué es lo que se había hecho en la región, y no solo en la región, también a nivel global. Y hay bastante bibliografía que ha alimentado el estudio y que ha sentado las bases de cómo abordar de una manera más adecuada este estudio, dadas las limitaciones que teníamos de presupuestos y de tiempos, ¿no? En general, aquí pueden ver, digamos, una sistematización de las experiencias que hay en la región y en el mundo, pero en general los costos se dividen en costos directos y costos indirectos, ¿no? Digamos, podemos generalizar eso. Dentro de los costos directos están los costos sanitarios, de asistir a establecimientos públicos y privados, y también de costos no sanitarios, ¿no? Que pueden ser costos legales, costos de transporte y otros gastos en los que incurren las mujeres que sufren violencia. Dentro de los costos indirectos hay también unos costos no monetarios. Hay efectos económicos multiplicadores, como mencionaba anteriormente, pérdidas de productividad en las mujeres, ausencias a sus fuentes de trabajo, y también hay efectos sociales multiplicadores, ¿no? Que tienen que ver ya con aspectos de ejercicio de derechos, ausencias al sistema educativo o alcanzar menores niveles educativos, ¿no? Nosotros, en base a esta recopilación, lo que hemos identificado es que no todos los costos iban a ser posibles de ser estimados, y también hemos visto algunas experiencias donde se usaba información secundaria para hacer las estimaciones, ¿no? No teníamos el presupuesto para hacer una encuesta específica a mujeres víctimas de violencia y tratar de indagar un poco más sobre los costos en los que estaban incurriendo, ver un poco cuál era la cadena de servicios a los que asistían, etcétera. Hemos recurrido a la encuesta de prevalencia de violencia contra las mujeres, donde además de brindarnos las tasas de violencia que sufren las mujeres por sus parejas íntimas,
también nos da una idea bastante buena de cuáles son los niveles de denuncia que tienen las mujeres, también el acceso a servicios de salud y servicios legales a los que asisten, ¿no? Y entonces lo que hemos identificado es que realmente solamente el 17% de las mujeres que sufren violencia denuncian este hecho a una de las instancias reconocidas legalmente para hacerlo, ¿no? Y esto obviamente que genera, que esta estimación que hemos hecho probablemente esté subestimada en relación a los verdaderos costos en los que están incurriendo las mujeres, dado que la problemática es mucho más grande de la que estamos observando solamente con la encuesta de prevalencia. También hemos focalizado el estudio en la violencia física, sexual y psicológica, ¿no? Y también en la violencia feminicida. Hay muchos otros tipos de violencia más, como la violencia económica, por ejemplo, que está recogida y reconocida dentro del marco legal vigente. Sin embargo, hemos acotado el estudio a estos 3 tipos de violencia, sabiendo que nunca un tipo de violencia es aislado, ¿no? O sea, que por lo general se conjuncionan más de un tipo de violencia, siendo la más grave, creciendo, digamos, en gravedad, ¿no? Llegando a la física después de la psicológica y obviamente en algunos casos, en los más graves, deriva incluso en la violencia feminicida. Bueno, pasando a la metodología, ahí en ese esquema se muestra, digamos, cuál es el modelo de costeo para hacerlo un poco más simplificado, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí es que el costo de la violencia contra las mujeres, de la violencia de pareja contra las mujeres, está conformado por 3 grandes grupos de costos, ¿no? El primero, que es el costo en el que incurren las propias mujeres y sus hogares. El segundo grupo es el costo que lo asume la comunidad entendida por el Estado, pero también por otras organizaciones de la sociedad civil que patrocinan o apoyan a mujeres que sufren violencia. Y hay un costo, digamos, en el mundo productivo, ¿no? O sea, que tiene que ver no solamente con las mujeres que tienen un trabajo formal y que pueden tener ausentismo en los momentos más graves de la violencia, sino también cuando las mujeres que son cuentapropias, tienen un trabajo no tan formal, tienen ausentismo también a sus espacios de trabajo, ¿no? Entonces, en Bolivia realmente el tema de la informalidad es muy alto, el porcentaje de mujeres, sobre todo, que están empleadas en el sector informal es muy alto, entonces también creemos que es probable, digamos, que en la realidad este costo del mundo productivo sea más alto del que inicialmente se había estimado, ¿no? El costo también es importante mencionar que metodológicamente el costo del Estado se lo tomó de un estudio que hizo UNICEF en el marco de este mismo proyecto, ¿no? UNICEF determinó cuál es la inversión actual que está realizando el Estado en sus diferentes niveles para atender la violencia, ¿no? Para atender, para prevenir y para sancionar la violencia. Entonces, de ahí hemos tomado el costo del Estado y hemos usado una metodología que ha desarrollado la GIZ y algunos datos de un estudio de la GIZ que miden el costo para las empresas de que sus trabajadoras sufran violencia dentro de la pareja, ¿no? Entonces hemos tomado algunos parámetros ahí, pero hemos complementado también con información de la encuesta de prevalencia y también con información de la encuesta de empleo, de la encuesta continua de empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Entonces, como les quería hacer ese antecedente para señalar que el grueso del trabajo ha sido en la estimación de este costo en el que incurren los hogares, ¿no? Y el costo de los hogares está influido, digamos, agrega los costos que paga el hogar por el acceso a servicios, que pueden ser para la prevención, para la atención y para el acceso a la justicia, costos no monetarios, los efectos multiplicadores económicos y los efectos multiplicadores sociales, ¿no? Todos estos componen el costo en el que incurren los hogares. Si podemos pasar, por favor, Rocío. Gracias.
¿Cuáles han sido las estrategias de aproximación? O sea, hemos usado diferentes estrategias. El microcosteo lo hemos usado identificando una población objetivo, esto con la encuesta de prevalencia, y los costos unitarios para la determinación de los costos de los servicios, ¿no? El método de capital humano lo hemos usado como aproximación, digamos, al valor de la productividad que tienen las mujeres en el mercado de trabajo, y por lo tanto refleja los ingresos que perciben las mujeres a lo largo de la vida. Y también hemos hecho una estimación, una aproximación cualitativa, ¿no? Porque hay costos que son intangibles, ¿no? O sea, y son costos que existen, ¿no? Hay costos que realmente no vamos a poder medir, pero tienen que ser mostrados, tienen que ser reflejados y tienen que ser puestos también en evidencia, ¿no? Y para esto hemos recurrido a varias entrevistas con agrupaciones de mujeres que patrocinan y que apoyan a mujeres víctimas de violencia para ver cuáles son estas afectaciones más intangibles que sufren las mujeres y sus familias. ¿Podemos pasar, por favor? Aquí está el esquema general, digamos, de cuáles son las etapas en las que se realiza la estimación del costo, pero todo parte de identificar una población objetivo, ¿no? Definir quiénes utilizan los servicios de prevención, quiénes utilizan los servicios de atención a la justicia, qué porcentaje de mujeres dejan de trabajar, qué porcentaje de mujeres trabajan en empresas, y una serie de parámetros que los hemos ido obteniendo de fuentes secundarias. También hemos hecho una aproximación de la intensidad del daño, o sea, del daño que sufren las mujeres. Por ejemplo, puede ser que hayan sufrido violencia, que no haya requerido una atención o una internación médica, pero también hay casos en los que son más graves y realmente generan días de impedimento, hospitalización, y estos obviamente representan mayores costos para sus familias y también mayores pérdidas para sus familias, ¿no? Luego de combinar esos elementos se calculan costos unitarios por servicio, pero también costos por persona, ¿no? Sí, creo que eso es para resumir un poco esta parte. Podemos pasar, por favor. Representa el 1,8% del PIB, ¿no? Jennifer nos mostraba antes que el costo de alcanzar los ODS, si se hacen una serie de intervenciones estratégicas y aceleradoras, representaría el 0,5% del PIB, ¿no? O sea, realmente el costo es mucho más alto para la sociedad en su conjunto. Pero el Estado asume un porcentaje muy bajo, principalmente en los servicios de justicia y de salud. Las empresas también tienen pérdidas importantes, digamos, a causa de que sus trabajadoras sufran violencia, y las ONGs y otras instancias de la sociedad civil que también atienden o patrocinan mujeres tienen un costo, también incurren en un costo, pero el mensaje, digamos, de esta diapositiva es que el mayor costo lo asumen las mujeres víctimas de violencia, ¿no? ¿Cuánto representa este costo? O sea, las mujeres al año pagan como 3.300 millones de bolivianos por haber sufrido violencia, ya sea el sistema de justicia, pérdidas económicas, para atender su salud u otros cuidados, etcétera, ¿no? Podemos pasar, por favor. En esta diapositiva lo que vemos es cuál es el grupo de gastos, digamos, más representativo. El mayor gasto en el que incurren las mujeres es en el acceso a la justicia, ¿no? El 74% de los gastos que realizan las mujeres
es en el acceso a la justicia. O sea, cuando una mujer decide denunciar violencia, que ha sufrido violencia, realmente se está exponiendo a tener que afrontar también una carga económica muy pesada, ¿no? Ellas y sus familias también. Pasamos, por favor. Como les decía, no todos los costos se pueden estimar, ¿no? O sea, realmente hay otros costos que sufren las mujeres y sus familias, o sea, baja autoestima, abandonan sus proyectos de vida. Cuando denuncian la violencia tienen que reorganizar sus agendas personales para estar en los juzgados, para ir a la policía, para una serie de acciones que den continuidad a la denuncia, ¿no? Entonces, esto, si bien no podemos estimarlo, es algo que hay que evidenciarlo, ¿no? O sea, estos costos suman a los costos económicos que están, en los que están incurriendo las mujeres. Podemos pasar, por favor. Bueno, unas conclusiones después de lo señalado. Primero es que el costo de la violencia contra las mujeres representa, según estas estimaciones, el 1,8% del PIB. Alrededor de 5.000 bolivianos por mujer que denuncia violencia. Obviamente, como les mencionaba, es posible que estas cifras estén subestimadas, dado que hay un gran porcentaje de mujeres que no denuncian la violencia y que incluso pueden haber declarado que no han sufrido violencia, algún tipo de violencia en la encuesta de prevalencia, pero es realmente un porcentaje muy representativo, es mucho más alto del costo en el que incurre el Estado, ¿no? Entonces, las mujeres y sus hogares cubren más de 2/3 del gasto anual estimado, y en un año este costo representa 3.300 millones de bolivianos, que es realmente un monto muy alto para nuestra economía. Y las mujeres cubren más del 70% de los costos de la violencia contra las mujeres, ¿no? Pasamos, por favor. Pasos a seguir, incidencia ¿para qué vamos a usar estos estudios? Vamos a usarlos en un paquete global, junto con el anterior estudio que presentó Jennifer, sobre todo para acciones de incidencia política y exigibilidad, ¿no? O sea, realmente el marco normativo da muchas obligaciones a los gobiernos nacionales para la atención de las mujeres. Hay que tender a que estos servicios sean gratuitos, a que las mujeres sean atendidas con calidad y con prontitud. También para muchas acciones de planificación al interior y de acciones en el marco del CPD que estamos preparando actualmente, ¿no? Y tal vez, o sea, realmente para un poco contextualizar, 5.000 bolivianos al año, el salario mínimo en Bolivia son 2.000 bolivianos al mes, ¿no? O sea, realmente una mujer que tiene escasos recursos y que tiene que denunciar y seguir con todo el proceso por haber sufrido violencia, realmente tiene muchas complicaciones económicas y además de toda la carga emocional que lo implica, ¿no? Bueno, eso era todo lo que queríamos compartir con ustedes. Rocío. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por compartir. En el chat ya Ale nos ha ayudado con la conversión de cuánto más o menos serían 5.000 bolivianos en dólares americanos y son 728 dólares. Bueno, sin más, y para poder aprovechar bien el tiempo, quisiera también invitar a nuestras colegas de El Salvador. En esta ocasión estará Desiree Arteaga, oficial de Población y Desarrollo de UNFA, quien nos va a compartir también el estudio sobre identificación del financiamiento para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionado con los resultados transformadores del Plan Estratégico UNFA del 2018-2021. Bienvenida, Desiree, y adelante. ¿Tu micrófono está apagado? Ok. Bueno, tengan todas y todos muy buenas tardes.
Nos complace poder tener este pequeño espacio para poder compartirles a ustedes los resultados de un estudio que se realizó en el año 2018. Entonces, algunas quizás de las consideraciones, de los hallazgos, de las limitaciones o de las fortalezas, a esta altura, pues posiblemente han tenido un cambio. Nosotros mandamos la información con Ondina. Creo que no sé quién de ustedes va a proyectar la presentación. Yo la pongo, Desi, no te preocupes. Vaya. ¿Me miran? Sí, Ondina. La vemos. El estudio que se realizó fue precisamente para identificar el financiamiento para cumplir algunas metas de los ODS. Básicamente, en ese momento se centró el estudio en el ODS 3 y en el ODS 5. ¿Quieres seguir? Tuvimos, dijéramos, en ese momento una excelente oportunidad porque las instituciones de gobierno que participaron, como pueden ver ustedes, fueron muchísimas. Y en ese momento, tanto para el ODS 3 como para el ODS 5, que es quizás donde para esta presentación nos vamos a centrar, tuvimos la oportunidad de que estas instituciones mostraron mucho compromiso, se apropiaron, dijéramos, del ejercicio que se hizo y también nos facilitaron muchísima información. Claro, bajo la consideración que nosotros, igual que muchos países, lamentablemente tenemos fuertes limitaciones en cierto tipo de información. Quizás la principal para el caso es que todavía no tenemos un presupuesto por programas con enfoque de resultados, lo cual sí dificultó un poquito la estimación. Continuemos. Las etapas que se siguieron para poder desarrollar este estudio con referencia al año 2018 fueron las siguientes. The following. Lo primero que se elaboró fue The first that was made was an alignment between priorizados y los resultados transformadores. Esa, dijéramos, fue como el primer paso que seguimos para continuar luego con la selección en cada uno de los ODS de aquellas intervenciones que se consideraron efectivas para alcanzar los ODS. Y en ese tipo de intervenciones se ha utilizado tanto la experiencia del país como algunas experiencias exitosas de otros países o, dijéramos, de parte de organismos internacionales, como el caso de la OMS, nos compartieron, lo cual facilitó de alguna manera poder definir para ambos ODS cuáles tendrían que ser las intervenciones efectivas para hacer el costeo. Luego de haber definido eso, pues se procedió a una estimación de costos estándar, utilizando muchísima información de las instituciones públicas, del presupuesto de la nación y de lo que en ese momento teníamos muy reciente, que era una encuesta nacional de violencia contra las mujeres. De tal manera que todo el proceso desembocó en la estimación del financiamiento requerido. Continuemos. Aquí, como pueden ver ustedes, es la organización interinstitucional que respaldó todo este esfuerzo. Como solo nos vamos a centrar en el ODS 5, existía en ese momento lo que se conocía como Comisión Técnica Especializada para una vida libre de violencia para las mujeres. Entonces, esta estructura que existía, que tenía representatividad al interior de todas aquellas instituciones que hacían intervenciones de forma directa en los temas asociados
a la violencia contra las mujeres, fue realmente una gran fortaleza para lograr hasta donde llegamos, pues porque estas instituciones en todo momento trabajaron de la mano con los consultores que realizaron este esfuerzo con el acompañamiento nuestro. Continuemos. Entonces, al final, pues el gran objetivo de haber estimado y concretado estas intervenciones efectivas, los costos del financiamiento disponible y requerido y las brechas, era precisamente poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, conforme, dijéramos, a todo el concepto, el argumento que todas conocemos acerca del ODS 5. Aquí observamos, dijéramos, ya continuando con el seguimiento de las fases o de los pasos que veíamos en una de las primeras láminas. Entonces, en primer lugar, como mencionábamos, se alineó lo que eran los objetivos, las metas y los indicadores del ODS 5 con, en este caso, el resultado transformador al que teníamos que dar la respuesta. Y ese, pues, precisamente era el fin de la violencia de género y todas las prácticas nocivas, incluido el tema del matrimonio infantil. Una vez que estaba esta alineación, se procedió a través de un amplio proceso de consultas, discusiones técnicas, etcétera, con todo el cúmulo de instituciones que formaban el CTE, que eran muchísimas. Entonces, al final, logramos identificar 4 grandes intervenciones efectivas a los que se tenía que hacer una apuesta para esta primera estimación que hacíamos de costos. La primera de ellas era la prevención del riesgo y detección temprana y efectiva para la violencia contra las mujeres. La segunda era la atención integral especializada efectiva a mujeres y niñas que enfrentan violencia. La tercera era la respuesta efectiva de la procuración y administración de justicia. Y la cuarta, la rectoría y gobernanza para una vida libre de violencia para las mujeres y niñas. Finalizada esta fase, pasamos a la siguiente. Teniendo las intervenciones efectivas que acabamos de mencionar, procedimos a identificar, ¿verdad?, aquellos indicadores del ODS 5 que nos iban a permitir dar, una vez identificadas las acciones que se iba a hacer, las proyecciones, etcétera, los indicadores que nos iban a permitir monitorear y evaluar los logros del ODS 5 a través de la realización de las intervenciones efectivas. Como esta presentación les va a quedar a todo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver después con más detalle cuáles eran los indicadores que se asociaron a las intervenciones. Sigamos. Una vez teniendo eso para efectos del monitoreo, se procedió a costear estas intervenciones efectivas. Y de cada intervención efectiva, pues en el documento ya un poco más grande, ¿verdad?, se detallaron las prestaciones y cada una se detalló su algoritmo de producción y se revisaron las normas nacionales, evidencias internacionales, se estimaron los costos directos, indirectos y el total. Estas cifras que ven ustedes para el año 2018 son en dólares. Entonces, básicamente el costeo en el año 2018, que fue nuestro año base o el punto de partida para hacer las proyecciones, en realidad tuvimos un costo total de 29, casi 30 millones de dólares. Almost $30 million during that time. Let's move forward. Luego, una vez que teníamos todo este proceso, ¿verdad?, realizado paso a paso, se procedió siempre con las instituciones del CTE a calcular
el financiamiento disponible que se tenía para el año 2018. ¿A través de qué? De la estimación de gasto público para actividades integrales para la violencia contra la mujer. En ese sentido, se utilizaron los presupuestos de las principales instituciones de gobierno que financiaban este tipo de acciones. Entonces, algunas de las instituciones que aparecen ahí, tenemos el Instituto Salvadoreño de la Mujer, Ciudad Mujer, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Unidad Técnica Especializada y en la estimación de aquellas unidades dentro de los 262 municipios que tenían acciones, excepto no tuvimos lamentablemente acceso a la información del municipio más grande por ser la capital, que fue el de San Salvador. Con estas limitaciones, aún así, para el año 2018, logramos estimar que se tenía un financiamiento disponible de 23 millones de dólares. Entonces, como ven, se toma como referencia la información entregada por las diferentes instituciones que ofrecieron este tipo de atención especializada y con sus gastos para 2017 y 2018, que definitivamente no lo sabemos hasta ahora si está un poco sobreestimado o subestimado, por lo que les decía en un inicio que no disponemos de un presupuesto, dijéramos, por áreas de gestión con un enfoque de resultados. Entonces, dicho sea de paso, el ODS 3, que no lo vamos a presentar en este momento, nos fue un poco más fácil, porque en realidad todo el costeo se centraba en la información que nos daba el Ministerio de Salud y su red de hospitales públicos. En cambio, el ODS 5, como tiene tantas actividades heterogéneas y las instituciones del CTE eran casi infinitas, o sea, era una cantidad de instituciones, entonces en realidad ofrecemos este resultado con las consideraciones, ¿verdad? O las limitaciones del caso. Sigamos. Luego que ya teníamos el costeo y el financiamiento disponible a través de esa información pública, se procedió, dijéramos, a tener la estimación del financiamiento requerido. Y entonces, en este caso, resulta de los costos estimados para 2018 como año base, las intervenciones efectivas definidas para el ODS 5, proyectados tomando como base los datos de la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 2017, y hay una parte que no logro leer. No sé si tú la ves bien, Ondi. ¿Cuál, Desi? Es que no sé, aquí como tengo yo proyección, no logro leer el párrafo, perdonen. Entonces, leo, ajá. Es el financiamiento requerido, el financiamiento requerido resulta de los costos estimados para 2018 de las intervenciones efectivas definidas para el ODS 5, proyectados tomando como base los datos de la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer 2017 y la necesidad de disminuir la violencia contra la mujer al 2030. La brecha de cobertura, utilización esperada para la denuncia y la restauración de derechos. Correcto, gracias. Entonces aquí, como pueden ver, aquí en esta tablita presentamos las proyecciones con base a las estimaciones 2018 del financiamiento y lo medimos porque en ese momento pues era un requerimiento en dólares corrientes, en dólares constantes y en la paridad del poder de compra. Pero si se observan las tendencias, ¿verdad? Inclusive los niveles también son muy parecidos. Así que no tuvimos dificultad en ese sentido. Continuemos. Siendo así que ya la parte final, obviamente en el documento pues había mucho más detalle, ¿verdad? Pero creo que esas láminas que seleccionamos dan mucha claridad del proceso. Al final, entonces, se establece la brecha de todo el periodo, pero en este caso presentamos
la brecha de financiamiento para el 2018 como punto de partida del análisis y con todas las proyecciones para el 2030. Entonces aquí tenemos las proyecciones de financiamiento disponibles para las intervenciones efectivas que pasaron de ser 23 millones de dólares para el final del periodo seleccionado 2030 a casi con 55 millones. Después establecimos las proyecciones de financiamiento requerido para las intervenciones efectivas, siempre 2018, con aproximadamente 30 millones y en el caso del 2030 con 81. Siendo así que la brecha de financiamiento estimada, como les decía, por requerimientos de ese momento, ¿verdad? Tomemos los dólares corrientes, nos dio para el 2018 una brecha de 6.9 millones y 2030 una brecha de 26.1 millones, lo que también trajo a la conclusión que de no hacerse nada, pues, y las demandas iban a ser crecientes y la situación más apremiante, esa brecha, dijéramos, iba a ahogar al país para poder obtener un buen resultado en la atención de las necesidades para cumplir el ODS 5. Sigamos. Entonces, algunas conclusiones que les compartimos son que las intervenciones efectivas y sus prestaciones para el ODS 5 corresponden a evidencias científicas y buenas prácticas nacionales e internacionales revisadas y validadas por los actores del país. Lo que les decía en un principio, se utilizó experiencia nacional, pero también experiencia internacional para poder al final concluir cuáles eran esas intervenciones que realmente iban a permitir avances, ¿verdad? Para los resultados transformadores del UNPA. Así que las intervenciones seleccionadas consideramos que permitieron garantizar la entrega de un conjunto de servicios enfatizando en los procesos de promoción de la reducción de los riesgos para la vida de las mujeres, así como en consolidar procesos de atención en situaciones normales o complicadas, ¿verdad? Continuemos. También la estimación de los costos de ODS 5 se establecieron para ello costos unitarios por cada una de las prestaciones de las intervenciones efectivas seleccionadas. Pudimos calcular costos anuales y proyecciones considerando la demanda actual de ese tipo de servicios y la demanda futura esperada hasta el 2030, dando como resultado, como ustedes pudieron ver para el año 2018, que para cubrir todas las actividades se requiere un financiamiento de casi 30 millones, ¿verdad? En dólares. Y además esto incluyó un 3% para actividades de investigación y evaluación. También para este ODS se requirió la priorización del incremento del gasto público en las intervenciones definidas, que en el mediano y en el largo plazo son ahorros porque impactan en el crecimiento económico con un rostro más humano por la temática. También se habló o se reflexionó sobre la disponibilidad de tener un espacio presupuestario que permitiera en estos años al gobierno proveer recursos para un propósito deseado, sin ningún perjuicio, ¿verdad?, para la sustentabilidad de la posición financiera del gobierno. Lamentablemente, este espacio, dijéramos que se hubiera esperado, se trabajara para eso. En estos años, lamentablemente, se ha casi colapsado, o diría casi no existe en la práctica. Sigamos. Algunas recomendaciones también que mandaron fue fortalecer las instancias decisorias de alto nivel que coordinan los procesos de gestión y seguimiento de las estrategias relacionadas al ODS 5 y los resultados transformadores del UNFPA, de tal manera que fueran articulados a la Agenda 2030.
Otro tema es construir un sistema de información. Yo creo que eso es un desafío que bastantes naciones enfrentamos, ¿verdad? Para poder tener aquella información de una forma más detallada, más oportuna, con mayor calidad, que nos facilite el monitoreo, seguimiento y evaluación de las metas y de los indicadores, ¿verdad? Como les decía, en el caso del ODS 3, no tuvimos complicaciones con la información, quizá porque está más concentrado en la institucionalidad de salud y porque esta también tiene muy buena información, ¿verdad? Y cada año que ha pasado la ha mejorado. No así, lamentablemente, en el caso de las instituciones que realizan actividades para el ODS 5. También el otro tema es desarrollar un amplio diálogo de todos los actores para discutir los hallazgos y las propuestas del estudio. Tuvimos la oportunidad de socializar todos estos hallazgos, discutir, reflexionar, que conocieran la metodología, que conocieran las limitaciones, con, dijéramos, tomadores de decisiones en cada una de las dependencias del Estado. Todos ellos vinculados precisamente a las acciones para el cumplimiento de los ODS, y eso, dijéramos, fue algo positivo, ¿verdad? Que lamentablemente, pues hoy enfrenta bastantes limitaciones. Sigamos. Y con esto termino. También se propuso revisar y concertar por el lado del financiamiento para poder fortalecer el tema del presupuesto. ¿Qué tipo de impuestos a determinados productos o servicios se podrían proponer con el propósito de aumentar la carga tributaria? En ese momento se habló de impuestos a productos como el tabaco, licores, bebidas azucaradas, impuestos a la propiedad, el conocido impuesto de predial, impuestos al combustible, a la telefonía, entre otros. Y la implementación de medidas eficientes e innovadoras, como la implementación de subastas a la inversa en todas las instituciones del gobierno que puedan generar ahorros para la implementación de las intervenciones. O sea que en realidad lo que se buscaba con este tipo de medidas que se propusieron es que la carga tributaria del país, que en ese momento era de un 17%, pudiera pasar al 20% en un lapso de 5 años. Eso evidentemente ahora, dijéramos, ha cambiado mucho, ¿verdad? Y aunque efectivamente la carga tributaria es mayor, ya ahora, dijéramos, el espacio fiscal del que se puede disponer es más limitado. Otro tema era elevar el perfil de la institución rectora, que es el Instituto Salvadoreño de la Mujer, y que se convirtiera en un ministerio para establecer mecanismos de gobernanza y de monitoreo de las acciones que se deriven de las intervenciones efectivas que se proponen en este estudio. Y yo creo que ya ahí terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Desiree, por tus comentarios y presentaciones. Nuevamente agradecer a Jennifer, a Carla y a Desiree por darse el tiempo también de poder prepararnos, digamos, estos PPT que nos ayudan a comprender un poco más y mejor la experiencia. Me gustaría hacer una invitación para un momento de preguntas, comentarios. Podemos utilizar la manito, que generalmente está en la parte inferior de nuestra pantalla y en esta plataforma Zoom. Y, por supuesto, también podemos utilizar el chat también para poder formular alguna pregunta o comentario. Entonces, por favor, quien desee hacerlo, solo tiene que levantar la manito y podemos tener unos minutos para ese intercambio. Ok, ya tenemos una manito levantada. Valeria, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto. Yo tengo una
una pregunta más general para las tres expositoras, disculpen justo el ruido, que tiene que ver con, bueno, en el marco, si se hicieran estos estudios en otros países, ¿qué recomendación le darían en términos de poder hacer un costeo o la inversión vinculada a la violencia basada en género, ¿no? Y ahí pensando en las recomendaciones, digamos, por un lado, que puedan tener que ver con, quizás Desiree recién mencionabas, bueno, los acuerdos políticos institucionales que lo hacen viable, pero también en términos metodológicos de qué considerar o qué no, del punto de partida en términos de las capacidades y conocimientos previos o alcance del presupuesto. Y también, digamos, en ese sentido, quería saber, bueno, si las experiencias que ustedes estuvieron haciendo, bueno, la de El Salvador tiene algunos años, y hubo un cambio de gobierno probablemente, pero ¿en qué medida esa metodología fue absorbida, ¿no?, por las autoridades estatales, y en qué medida los organismos hoy la utilizan en términos de poder saber qué inversión están haciendo, y si ahí consideran que hay alguna recomendación en términos de la incidencia que se puede hacer desde el momento de desarrollar el estudio para generar estas condiciones. Y en el caso del trabajo de Bolivia, de la presentación que hizo Jennifer, mi pregunta tiene que ver con si los costos son diferentes entre los departamentos y las localidades. Probablemente es porque desconozco el sistema presupuestario, pero esto decías de, bueno, es el nivel subnacional el que asume la mayor parte del gasto. Si ese gasto, a mí lo que me llama la atención es que los programas son todos lo mismo, entonces son programas del Estado central, pero que se implementan con fondos locales, si son transferencias del Estado central, y si la prevalencia de violencia y el tipo de instituciones que intervienen en cada uno de los territorios es diferente. Gracias, Valeria. No sé si hay otra pregunta. Bueno, no hay otra pregunta. Yo quisiera preguntar... Anabel, adelante, Anabel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por las presentaciones. Yo quería sumar a las que planteaba Valeria algo que no me quedó claro, si para poder llevar a cabo estos estudios, en ambos países contaban con una encuesta de prevalencia de violencia de género hacia las mujeres. Si es como esa condición de decir, bueno, para llevar adelante estos esquemas de violencia es como un issue que uno necesita para poder realizarlo, y en caso que no existieran en algunos de los países, cuál había sido la fuente que había permitido esa estimación. Gracias. Gracias. Gracias, Anabel. Bueno, no hay más preguntas, entonces ya hay como dos grandes preguntas importantes y con esto podemos ir cerrando. Me atrevería a darle la palabra a Desiree, ya que está con el micrófono abierto, y luego a las colegas de Bolivia. Adelante, Desiree. Sí, muchas gracias. Sí, definitivamente una gran lección que sacamos de este proceso fue que si no hubiéramos tenido dijéramos, ese acuerdo político, o sea, ese interés real de parte del gobierno para poder hacer estas estimaciones y ellos asumir, utilizarlas, hubiera sido más difícil, en realidad, hubiera sido completamente difícil, diría yo, ¿verdad? Porque si no hay, digamos, ese convencimiento, esa apropiación de que esto les iba a ayudar y lo iban a plasmar hasta, dijéramos, los resultados finales, ese fue uno de los acuerdos a los que habíamos llegado, que esto ellos lo iban a utilizar para cuando, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda prepara sus presupuestos multianuales. Entonces, estas estimaciones les iban a ayudar a considerar estos elementos relacionados con, ellos lo veían con los ODS, pero también comprendían que tenía relación con los resultados transformadores de LUPA, ¿verdad? Eso es una cosa.
Lo de la encuesta, bueno, cuando se decidió hacer, dijéramos, este esfuerzo, la encuesta por su cuenta ya se había hecho, ¿verdad? Porque se hizo precisamente un año antes de este esfuerzo. Para nosotros fue, sobre todo en el ODS 5, ¿verdad? De mucha ayuda, porque es que allí estaba no sé en el caso de los demás países, pero nosotros tuvimos muchas dificultades para tratar de sistematizar la información y lo que cada una de las instituciones hacía, ¿verdad? Con relación a las intervenciones efectivas. Entonces, dada esa situación de la información y dijéramos, de los abordajes heterogéneos, pero al mismo tiempo complementarios, la encuesta fue de mucha ayuda. Yo me imagino que en otro país en donde, a pesar de la complejidad de cuántas instituciones pueden participar en el ODS 5, se tiene más información, más detallada, posiblemente no importa si tienen una encuesta o no, ¿verdad? Y sí, alguien preguntaba si quedó algo de eso, si todavía estos esfuerzos quedaron plasmados y quedaron, dijéramos, funcionando de alguna manera. En el Ministerio de Salud, sí, porque al final quedó constituido un comité de costeo que está todavía conformado por personas de diferentes como departamentos o gerencias que han hecho algunos esfuerzos puntuales por costear cosas que no tenían. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un parto vaginal? ¿Cuánto cuesta un parto por cesárea? ¿Cuánto cuesta un proceso, qué sé yo, de cáncer? Cosas así que ellos continuaron y me han dicho que a la fecha todavía lo utilizan. No en el caso del ODS 5, porque lamentablemente, y ahí Ondi me puede ayudar más, el CTE ya no existe. Gracias. Gracias, Desiree. Carla o Jennifer. Sí, gracias. Gracias, Rocío. Bueno, a ver, para responder a las preguntas, ¿qué recomendaciones para otros países? Bueno, creo que idealmente, ¿no? Por lo menos para hacer un estudio del costo de alcanzar los ODS, es importante, idealmente deberíamos tener una evaluación sobre los programas que se están implementando a nivel nacional, ¿no? O sea, eso para saber el costo-efectividad de las intervenciones, ¿no? Y seleccionar aquellas que demuestren ser más costo-efectivas. Ante la ausencia de eso, hay alternativas, hay opciones, ¿no? Nosotros hemos recurrido a otros estudios, ¿no? Que seleccionaban algunas intervenciones, hemos recurrido al paquete de servicios esenciales, que tiene también un conjunto de lineamientos para aplicar en los servicios para la atención a las mujeres víctimas de violencia. Y para el caso de niñas, también el manual Inspire de UNICEF, ¿no? Entonces hemos seleccionado de ahí un conjunto de intervenciones que al ser recomendaciones internacionales consideramos que son costo efectivas, ¿no? Otro requisito, digamos, es también tener acceso a información presupuestaria, ¿no? Mejor si es información desagregada, brindada por una fuente oficial como el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el caso de Bolivia, porque eso sí nos permite tener datos del macrocosteo que decía Jennifer, pero también elementos para hacer un microcosteo, ¿no? O sea, ver cuánto está costando un personal de salud en un municipio específico y poder determinar medias y hacer una estimación más específica, ¿no? Otro tema importante también es idealmente tener acuerdos interinstitucionales, ¿no? En el caso de El Salvador, lo que nos cuenta decir es, hace mucho más exitoso, digamos, que en el caso de Bolivia, porque en Bolivia hemos desarrollado el proyecto durante un gobierno que ha estado un poco más de un año, ¿no? Y cuando ha habido el cambio de gobierno es que hemos empezado a implementar el proyecto. Entonces, la apropiación no ha sido plena y realmente nos ha dificultado un poco el diálogo con las autoridades gubernamentales, pero contar con este acuerdo, creemos que realmente hubiera potenciado mucho los resultados y los usos que se hubieran dado al informe. De todas formas, vamos a trabajar a nivel local para brindarles estos modelos
ya costeados, porque como dice Desiree, o sea, las instancias públicas no hacen estos estudios por lo general de costeos, ¿no? Entonces, que vayamos con una intervención, decirles, bueno, miren, si ustedes implementan este programa y va a costar un médico tanto y tienen que garantizar que haya insumos para la atención a la violencia sexual y que tienen un costo promedio de tanto, eso les brinda muchos insumos a las autoridades locales para planificar mejor sus presupuestos y sus intervenciones, ¿no? En temas de presupuesto, hay muchas opciones, digamos. Yo creo que la evidencia, los estudios que se han producido en la región y también en otros países muestran un gran abanico de posibilidades para la formulación de este tipo de estudios. Por ejemplo, en el segundo estudio en el que yo he presentado, hay estudios que se han hecho a través de encuestas a mujeres víctimas de violencia. Esos estudios son mucho más caros, ¿no? Porque tienes que tener muestras representativas, por lo menos para ciertas regiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la opción que nosotros hemos asumido y que también ha sido porque hemos visto otros estudios que han hecho lo mismo, no son encuestas ya hechas, explotando los datos de esas encuestas, apoyándose también en entrevistas a organizaciones más puntuales, ¿no? Entonces, es posible, yo creo que dependiendo del presupuesto se puede optar por hacer una encuesta propia o por usar una encuesta que ya esté, que tenga cierta información que sea relevante para esto, ¿no? Y si es necesario llevar a cabo un estudio, si es necesario tener un estudio una encuesta de prevalencia de violencia contra las mujeres para hacer este tipo de estudios, creo que no es un requisito, pero sí ayuda muchísimo, ¿no? O sea, ya tener esa información, además de una fuente oficial, con una muestra grande y representativa a nivel nacional, o sea, facilita muchísimo, muchísimo el trabajo, ¿no? Creo que eso, y también, bueno, en la perspectiva que nosotros tenemos como UFA aquí en Bolivia, es promover el uso de estos modelos a nivel local, ¿no? Eso mostraba mi colega Jennifer, y ese es el trabajo que vamos a hacer de aquí en adelante, y mostrar sobre todo la importancia de la prevención, ¿no? O sea, realmente si prevenimos la violencia, estamos ahorrando muchos costos, no solamente al Estado, sino sobre todo a las familias de las mujeres víctimas de violencia. Ese es el mensaje, y creemos que estos dos estudios, si los empaquetamos de una forma que muestren ese mensaje, va a ser muy poderoso para las acciones aquí en Bolivia. Jenny, no sé si quieres complementar algo. Sí, respecto a la pregunta relacionada con la distribución de costos de atención de la violencia basada en género en el nivel central y el nivel subnacional. Bueno, en realidad quisiera compartir con ustedes un detalle respecto a las intervenciones, para que me entiendan un poco mejor. Yo sé que esto en los países puede variar mucho dependiendo del nivel de descentralización que tengan los servicios de atención de la violencia, ¿no? Por ejemplo, en esta intervención estratégica que hemos identificado, la evaluación y atención de los servicios de salud, ¿no? Los servicios de salud, que es una de la cuarta intervención aceleradora que hemos identificado como necesaria para alcanzar los ODS. Bueno, los servicios de salud dirigidos a víctimas de violencia están financiados por todos los niveles del Estado en realidad, ¿no? Como en la mayoría de los países hay un nivel inicial al que acude el usuario del servicio, y en este caso las víctimas de violencia, un segundo nivel, digamos una posta de salud, un centro de salud de primer nivel. Luego en el nivel departamental tenemos los centros de salud de segundo nivel, y probablemente los centros de salud de tercer nivel están financiados por el nivel departamental, por el nivel nacional, ¿no? Entonces, los servicios de salud, por ejemplo, es un ejemplo de servicio de atención a las víctimas de violencia que se encuentra financiado por todos los niveles del Estado, ¿no? El tema de justicia. La justicia está financiada principalmente por el nivel central, ¿no? La Policía Boliviana, el Ministerio Público, el órgano judicial tienen presupuestos. Son instituciones independientes del Estado central. En el caso del órgano judicial es un poder distinto, tienen presupuestos asignados a nivel nacional.
En cambio, una instancia donde acude en primer lugar la víctima de violencia, que son los servicios legales integrales municipales y las defensorías de la niñez y adolescencia, que existen en la mayoría de los municipios en Bolivia, que son más de 350, se encuentran financiados totalmente por el nivel municipal, ¿no? Entonces, bueno, así, cada intervención, esto solamente como ejemplo, pero cada intervención puede estar, cada intervención aceleradora que hemos priorizado en este ejercicio de costeo, puede estar financiada tanto por el nivel nacional como por el nivel departamental o municipal. Lo que estamos diciendo es que del análisis global de las 14 intervenciones aceleradoras que hemos identificado, el 80% de los costos es financiado por los niveles subnacionales, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que o la explicación un poco de esta cifra. No sé si he respondido a la pregunta. Cambio. Muchas gracias. Jennifer, tenemos 2 preguntas adicionales, o 3. Una, Yolanda, que levantó la manito. Tenemos una pregunta de Alejandra que está en el chat, que agradecería puedan irla revisando, y también de Salomón, y con eso, atendiendo estas 3 preguntas, vamos cerrando. Adelante, Yolanda, por favor. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Realmente es mucha información, muy relevante, un ejercicio que sabemos que es muy minucioso porque dar seguimiento a las inversiones etiquetadas, a los costos definidos y a los costos reales y efectivos, sabemos de que hemos estado demandando mucho, ¿verdad? La proyección en mucho de la acción pública. Yo solamente más que una pregunta, porque tenía la inquietud, como decía una de las colegas que me antecedió, si esto era replicable por el hecho de que como que suenan muchos procesos similares en la región. En Guatemala, compartirles que tenemos incluso un acuerdo institucional emitido por el organismo ejecutivo para poder hacer todo el ejercicio periódico de presupuesto etiquetado. Y coincido y aprecio mucho las recomendaciones y reflexiones finales que hacía la consultora a cargo, por el hecho que hemos constatado que definitivamente sin un liderazgo, sin un fortalecimiento al más alto nivel de los mecanismos, aunque tengamos las herramientas de seguimiento a la inversión pública a favor de la igualdad de género y el cumplimiento a toda la eliminación de las formas de violencia contra las mujeres, vamos a lograr muy poco. Creo que en la región compartimos la preocupación de cómo la agenda regresiva ha impactado precisamente a estos mecanismos, debilitándonos, y eso hace que definitivamente no se tengan las capacidades ni la asistencia especializada para poder acompañar esta institucionalización de los compromisos dentro de los planes operativos de cada ministerio, secretaría y otras instancias públicas. Lo otro que quería comentar era también que en el marco del PCE, en Guatemala se hizo un primer intento de hacer un registro de costeo de los servicios esenciales, y la verdad que fue un ejercicio que no fue posible concluir. Yo cuando miraba los costos dije, wow, por lo menos lo lograron, porque realmente recopilar información financiera no es fácil, precisamente porque está dentro de toda esa bolsa de inversión pública y fue muy difícil realmente etiquetar. Uno de los aspectos que realmente nos detuvo en la continuidad del ejercicio es precisamente cuánto cuesta, por ejemplo, una asistencia técnica digamos, sobre servicios de atención psicológica a unas sobrevivientes de violencia. Se hace por sesión, se hace por atención. ¿Cuántos deberían ser el número de sesiones? Porque pueden ser infinitas, es decir, dependiendo del impacto de la crisis. Pero para el Estado es, bueno, tenemos programado 3 sesiones y hasta donde llega la sobreviviente de violencia, ¿verdad? Entonces el asunto es, pero hicimos 8 sesiones legales, ¿y cuánto cuesta? Pues la verdad que fueron unas de 15 minutos, otras de hora y media, el juicio fue de 3 horas,
El asunto es cómo cuantificamos esos costos. Entonces, me parece muy relevante seguir de lleno observando esta dinámica de cómo realmente cuantificar y registrar esta inversión. Creo yo que también si se pueden meter en la página de Segeplan Guatemala, ahí está el presupuesto etiquetado y están los criterios que algunos son muy generales que no nos ayudan a desagregar el presupuesto. Por ejemplo, su institución ha invertido este año en programas de género, nada más, ¿verdad? Entonces muchas instituciones dicen sí, pero no dicen cuánto y de qué manera. Entonces yo creo que ese desglose me pareció importante porque sabemos de que es complejo estar como insistiendo desde colocar el enfoque desagregado de resultados en los procesos de planificación nacional hasta el seguimiento que le podemos dar a las inversiones. Así que muchas gracias y felicitarles por el ejercicio que creo que nos ayuda a la región en su conjunto. Cambio. Muchas gracias, Yolanda, y le pediría a nuestras colegas, tanto a Carla, a Jennifer y a Desiree, para responder las últimas intervenciones. Les pediría hacerlo cada una en 1 minuto y medio, y así no nos excedemos mucho del tiempo que habíamos planificado para esta reunión. Entonces, como veo a Jennifer con micrófono abierto, adelante, Jennifer. Ok, gracias. Rapidito contestando a Salomón. Efectivamente, en el ámbito de la justicia, la intervención aceleradora que hemos priorizado para los estudios, para el primer estudio, es el contacto inicial. Hemos tomado como ejemplo el módulo 7 del paquete de servicios esenciales, que justamente se refiere al costeo de los servicios de atención de la violencia. Veo que Alejandra ha compartido con todos ustedes el link a este módulo y nos ha parecido muy interesante porque se ha elegido costear prioritariamente la intervención estratégica de contacto inicial y no, por ejemplo, es decir, todo lo que tiene que ver con la denuncia de los casos de violencia y no se ha priorizado las siguientes etapas del proceso judicial que van desde la investigación, la etapa preliminar de investigación, el juicio oral y la sentencia e incluso la implementación de la sentencia. Nosotros creemos de que no está muy explícita el fundamento en este módulo, pero hemos coincidido en sentido que de todo el proceso de la ruta que sí debe seguir la víctima de violencia para iniciar, digamos, la reivindicación de sus derechos, el más importante es el contacto inicial, ¿no? El primer paso. El acercarse al servicio que esté más accesible, más cercano a ella misma como víctima para presentar la denuncia. Entonces, esa sería la respuesta. Por supuesto, es una aproximación que hemos realizado de esta, esta selección de la intervención la hemos realizado con base en el módulo 7, pero con este fundamento, ¿no? que compartimos con ustedes. Gracias. Cambio. Desiree, adelante. Sí, vi que hay una inquietud acerca de los dos comités con los cuales trabajamos para el ODS 3 y el ODS 5. Quiero comentarles que esos dos comités estuvieron fortalecidos y trabajando con nosotros y colaborándonos aproximadamente unos 6 meses. Lamentablemente, con el cambio de gobierno, como les comentaba hace un rato, en salud, en el Ministerio de Salud, se conformó ese comité de costeo que tiene, dijéramos, representantes de diferentes gerencias o departamentos dentro de la red de hospitales y del Ministerio de Salud, que se fortalecieron porque entonces vieron la importancia de poder tener costeos de algunos servicios o paquetes de salud en particular. Entonces, dijéramos, de los dos se podría decir que ese se mantuvo. El otro, lamentablemente, no.
No sé si respondo con esto la pregunta. Gracias. Gracias, Desiree. Carla, si tienes algo que agregar. Gracias, Rocío. Sí, bueno, yo quería responder a la pregunta de Alejandra. Bueno, Ale, hay costos que son propios de la mujer, ¿no? O sea, por ejemplo, una mujer que a causa de la violencia no ha ido a trabajar un día, o sea, obviamente es un día que deja de percibir ingresos, o una semana, dependiendo la gravedad de la situación de violencia que haya sufrido. Costos de traslado, ¿no? O sea, ir al juzgado o ir al establecimiento de salud y demás, o sea, son costos que ella misma y su familia o su familia tienen que asumir, ¿no? Pero también hay un tema o los servicios gratuitos no son de la calidad que las mujeres esperan, no actúan con la premura que tienen que actuar y por eso las mujeres tienen que buscar unos servicios privados para la atención a la violencia. Es también una realidad todavía en el país, ¿no? Hay varios establecimientos de salud, sobre todo, que se niegan a atender casos de violencia sexual, sobre todo los de primer nivel, ¿no? Y hacen referencia a otros establecimientos más grandes. Entonces hay mucho todavía que trabajar y muchas acciones de incidencia que hacer para garantizar la gratuidad de los servicios públicos, ¿no? Y para la atención a las mujeres. Solamente eso. Gracias, Rocío. Gracias, colegas. Gracias, Carla. Muchísimas gracias por tus comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han compartido algunos aportes, reflexiones, experiencias y preguntas también. Creo que podemos ir cerrando esta reunión que espero, haya cumplido con el objetivo de compartir, digamos, estos estudios y brindarnos mayores insumos para lo que nos toca en materia de generar mayor evidencia, de poder tener mayor precisión del costeo, efectivamente, de los servicios de violencia basada en género, violencia contra las mujeres, y que sobre todo contribuya a lo que se han planteado en las recomendaciones, ¿no? O el para qué usarlo, ¿no? Para la asistencia técnica, para la incidencia política, y por supuesto súper oportunas también estas recomendaciones que van planteando cuáles son los contextos necesarios para poder dar pasos sustanciales, ¿no? Los acuerdos con los gobiernos, poder tener la posibilidad de tener, por ejemplo, encuestas de prevalencia, contar con data, lo importante de tener data, lo importante de la voluntad política, lo importante de que pueda ser también un insumo para la asistencia técnica. Yo quiero quedarme aquí, no sin antes reiterar el agradecimiento a las colegas de El Salvador y las colegas de Bolivia que rápidamente respondieron a esta posibilidad de esta reunión. Adelantarles también que a partir del próximo mes vamos a tener varias reuniones en temas diversos, algunas orientadas a violencia basada en género, a MIUT, a matrimonios infantiles y uniones tempranas, y otros temas más que van relacionados con estas agendas nuestras en el marco de los 3 resultados transformadores. Gracias también a las colegas, a Aurora que ha estado aquí, a Salomón también, y a todas las colegas del Caribe que se han sumado también a esta reunión, y nos gusta, nos complace que podamos tener varias reuniones de este tipo para fortalecer nuestras actividades. Muchas gracias a colegas, que tengan ustedes un buen día en lo que queda del día y una buena semana en lo que queda de la semana. Ha sido un gusto verlas. Y si pudiéramos prender nuestras camaritas para tomarnos como la foto final, se los agradeceríamos mucho. Para ver esas caras descansadas, relajadas. Sí. Empezando por Argentina. Hola, Ondi, empezando por Sobre todo Ondina. eso, Ondi. Descansadas y relajadas. Un abrazo. Gracias también a Andrea y Alejandra que nos han estado ahí acompañando, moviendo todos los hilos para que esta reunión y las que se vienen, que son bastantes y ya les llegará el correíto, funcione y sean oportunas para todas y para todos. Listo, ha sido un gusto verlas. Cuídense mucho. Igualmente, buenas tardes.
Hasta Buenas luego. tardes. Gracias. Chao, Hasta gusto. luego. Que Bye estén bye, bien. saludos. Bye bye, Gracias. Aurora.